El boniato, la verdad es que es top. ¿Cuál crees que es para ti el mayor desafío del ser humano? Y bueno, y es que hay mucha gente que no sabe enfrentarse a sus miedos A veces te y vamos encuentras un mejorando. borracho como el Rafa este. Yo creo Esto que, empieza a parecerse profesional, de verdad, ¿eh? si no, un poco a la aventura, a lo Mm. que surja. Pues hermano, hoy, para esta charla de hoy, Sí. no te imaginas lo que te tengo preparado. No, a ver, cuéntame. Te he preparado unas preguntas para reflexionar, para dar una respuesta con calma, bien elaborada, para entrar dentro de nuestra cabeza. ¿Por qué pasa? ¿Que me miras así? Porque justamente iba a introducirte mi tema de hoy. Sí. Y es exactamente lo mismo. Te No me traigo digas. 5 Qué preguntas, casualidad. hermano. Sí, Ostras. bueno. ¿Cómo puede ser esto? Qué curioso, ¿no? Sí. Bueno, o sea, entonces me traes 5 preguntas, ¿no? Te traigo varias preguntas. Vamos a decir que Sí. son 5, pero tengo alguna de repuesto por si, yo qué sé, si alguna coincide demasiado, tal, por si acaso, ¿no? Pero realmente son Vale, 5 perfecto. las que vamos a hacer. Antes de empezar, quería avisar a la gente de que hoy tenemos nuevo técnico, se llama Rafael, porque el anterior, bueno, Valentino, se fue cagando leches, literal. Sí. Entonces, ¿quieres salir? Dice que no quiere. No quiero. No, no Vale, salen tímidos los cámaras, ¿eh? sí. No Bueno, quieren chupar espero que fuego. no salga como Valentino. Al menos este Sí. yo creo que se va a No, comportar con mejor, Valentino ¿no? tuvimos un incidente serio, la verdad. Me dejó todo el asunto en el váter, Todo el asunto, ¿vale? ¿eh? Que tuve prácticamente que llamar De hecho, yo recuerdo al que fontanero. sí, sí, o sea, acabamos la grabación Sí, y cuando yo fui a mear, sí, es que me lo encontré todo. O sea, sí, casi sí. pegué un... Menos mal Te asustaste un poco me incluso, ¿no? asusté, sí, sí. Te dio un poco de miedo incluso, Me ¿no? recordó algo que nos pasó en antaño ya con Sí. un argentino amigo nuestro, ¿no? Bueno. Pero bueno, a ver, preguntas me traes. Cuéntame, a ver, ¿qué preguntas me Pues traes, hermano? De eh, estas que me hacen pensar, ¿no? sí, son preguntas que te hacen pensar. ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú? Mm, ¿Qué tienes? 5 y unas cuantas más, ¿no? Sí, pero en principio hacemos 5, ¿no? Vale, pues sí. Vale, Yo casualmente también tenía 5, así que vamos a vale. darle caña. ¿Empiezas Te con tus lanzo la 5? primera, así ya. Venga, Vale. Prepárate, ¿eh? venga. Vale. La pregunta es, si mañana lo perdieras todo, es decir, todos tus bienes, todas tus propiedades, todos tus logros, todo tal, y solo te quedara tu forma de pensar, tu mentalidad y tu personalidad, ¿qué es lo primero que harías? ¿Por dónde empezarías? Wow. Perderlo todo. Claro. O sea, es como volver a empezar de cero. O Exacto, sea, yo sigo siendo mi misma persona, ¿no? claro. Sigues manteniendo tu personalidad, sigues manteniendo tus ideas, tu forma de pensar, tus habilidades mentales, pero Claro. Pues aquí donde se me ve, soy una persona un poco sensible, ¿vale? Y me gusta el arte. Entonces, si yo tuviese que comenzar de cero mi vida, empezaría por algo artístico. No es la primera vez que encontramos a gente en los metros, ¿no? Con un instrumento, mm, tocando, pidiendo algo de limosna. Pues yo tiraría por ahí algún instrumento o interactuar con la gente, intentar buscarme un poco la vida. Al final, no soy una persona que requiera mucho para estar feliz y viva. mm. O sea, al final yo creo que interactuando un poco con la gente, eso sí, sería muy higiénico. Porque yo creo que Sí, es lo primero que echa para atrás. O sea, si a ti se te presenta, y lo eso siento es mucho, cierto. porque no quiero que penséis que yo pienso muy mal de este tipo de personas. Al contrario, yo Bueno, soy el a primero que ver, ayuda. hay mucha gente que por mala suerte no tiene acceso a una ducha cada día Exacto. y quiero decir, eso son las condiciones que hay, pero O ni la motivación ni nada, porque yo claro, entiendo que estar en esa situación debe ser muy duro. Pero yo conociéndome a mí, seguramente buscaría, yo qué sé, las típicas duchas que están ahí en la playa, mm, pues igual me arrestarían por desnudarme ahí para bañarme, ¿no? Pero intentaría serme de alguna forma y estar presentable para lo que yo quiero hacer, que es mm. socializar y ser un poco artista. Y yo creo que con eso y mi mentalidad llegaría a Mm. recomponerme Me un gusta poco. que lo primero a lo que has pensado, además de la higiene y la imagen que das, que es algo importante, Sí, es en crear, en algo que sea crear, que sea creativo, en algo claro. que implique, pues eso, el implicar tus energías en crear, ¿sabes? Y eso es muy bonito, eso dice mucho de ti. Sí, de hecho, es que también es una de las bases en las que me muevo un poco, porque
soy un poco creyente, ¿no? Como ya sabrás. Y cuando se dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pues nos hizo creadores, al igual que Sí. Él, porque Él se supone que es el creador. Y el hecho de que tú tengas un oficio o seas algo creativo, en plan, el arte es como de las cosas más creativas que hay porque Mm, sale directamente de tu intuición, tu inteligencia, tu creatividad. mm, Entonces, eh, ya como que te abre puertas a muchas cosas. mm. ¿Sabes? Es como que llegas a un punto de simbiosis y estar en conectividad con la naturaleza, con las vibraciones en general que existen, y al final eso te lleva por buen camino. Mm. Además, nosotros somos personas que nos gusta buscarle un sentido, buscarle un significado a las cosas, ¿no? Y Sí. cuando estás en esa etapa mental en la que estás buscando darle un sentido, como el crear algo, sobre todo a nivel artístico o a nivel de, bueno, sí, artístico podemos decir, Mm, yo creo que es muy bueno. Digamos, es un buen primer paso para enfocar tus energías en un camino correcto. sí. También intentaría conectar mucho con la naturaleza, eso sí. O sea, sí que es verdad que me he puesto en un puesto de que igual empiezo en la urbe, ¿no? Pero también me gustaría quizás irme a vivir un poco y sobrevivir en la naturaleza. En momentos en los que igual me llamarían el ermitaño de la montaña, ¿sabes? Que de vez en cuando Claro, baja a pedir limosna, pero ese sería yo. como un samana del Claro, bosque, me ¿no? haría mi cabaña en el bosque, ¿sabes? Y al final pues estaría en conexión, bajaría a socializar, a hacer un poco de mi arte, Claro. incluso podría venderlo, hacer algún talismán o algo. Mm. Pues muy chulo, la verdad, muy buena idea. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado la respuesta? Me gusta mucho, me gusta la respuesta. ¿Quieres que pasemos a la Sí, siguiente? lánzamela, por favor. Vale. ¿Quieres tirar por algo más personal, no a nivel de que tengas que hablar de tu vida personal, sino una respuesta que hable de ti? Estoy preparado O, para cualquier cosa. venga, va, pues vamos a tirar por algo personal. Dale. Ambos hemos pasado, bueno, nos conocemos de hace muchos años y ambos hemos pasado por etapas en las que estamos bastante hundidos, estábamos en un punto bastante bajo Sí, y estábamos, bueno, en un punto de bastante perdidos, ¿no? En general. sí. ¿Qué crees, ahora que estamos mucho mejor ambos, que estamos mucho mejor a nivel mental, a nivel de todo en general? ¿Qué crees que tiene el Oscar de hoy en día que no tenía el Oscar de aquel entonces? El Oscar que estaba en ese Wow. punto. Vale. Para empezar, experiencia, ¿vale? Mm, Al final, parece cliché, ¿no? Parece típico, pero cada golpe que te da la vida, eh, tienes que saber afrontarlo, ¿vale? Porque hay mucha gente que se ofusca diciendo, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y no se está dando cuenta de que eso que le está pasando es un gran maestro. mm. Entonces, yo diría que experiencia, lo primero. Luego, eh, Eso también dime. enlaza bastante con una pregunta que te quiero hacer luego, pero bueno, vamos a ir por Vale. partes. El Oscar de hoy en día tiene mucha más experiencia, en general. Yo creo que al final la experiencia te acaba llevando a ser un maestro Mm. en la vida. Em, ostras, ¿eh? Es que en general hay muchas, pero de tantas que hay, no sé, no sé cuántas, o sea, cuál decir. Pero si tuviese que decirte, la más importante sería esa, la constancia y ser consecuente, Mm. ¿vale? Eh, eso me ha ayudado mucho, o sea, no sé, no tener constancia como un hábito de tengo que ser saludable todos los días y eso Sino me como llevará. un compromiso contigo mismo. Exacto, es decir, yo soy constante Mm. en saber que estoy yendo hacia algo mejor, ¿sabes? Y soy consecuente porque sé que hay algunos días que tengo algún desliz, como todo el mundo los puede tener, y eso me va a pasar factura a mi propia constancia, porque Claro. soy muy crítico conmigo mismo. Mm. Pero aún así no lo dejo atrás. O sea, aunque tenga un día que tropiece con una piedra, soy constante en mantenerme hacia ese rumbo que tengo, que Y es además, ambos mejorar. somos personas bastante autoexigentes en ese sentido. Y cuando estás en un ciclo en el que te propones algo, pero no lo cumples o no lo mantienes con constancia, te vuelvas a sentir mal, te exiges más a ti mismo y es como que entras en un ciclo, ¿no? Con Claro. la pescadilla que se chupa la polla. Al final, Sí, al ¿ves? final es un poco el entras en ese ciclo y el final. Quiero decir, sí que es verdad que los cambios empiezan por dentro,
pero hasta que no materializas y hasta que no empiezas a mover los pies y empiezas a caminar y empiezas a Totalmente. hacer actos, Sí, sí, realmente no cambia nada. sí, sí. Pues yo creo que podría decirte muchas, porque también al final mi conocimiento he sido muy constante también en buscar soluciones para lo que me está pasando a mí, Mm, ¿sabes? En formas de entender la vida de una forma diferente. mm, Por ejemplo, el estoicismo me ha ayudado mucho, te lo he dicho alguna vez. mm. Em, Que eso es algo que tenemos que hablar algún día, el estoicismo, pero bueno, es un tema aparte. lo Quiero dejamos. entrar en un debate que quizá te toque un poco la fibra sensible, pero bueno, ya Vale, pero para encantado. otro momento. De hecho, estas cosas son las que hacen crecer a uno, así Sí. que yo encantado, ya lo Mm. sabes. Y, y bueno, eso, intentar entender la realidad de una forma en la cual, o sea, una forma nueva, no en la cual te han estado poniendo tu entorno, tu forma en la cual te han criado tus padres, por ejemplo. O sea, ser un poco autoconsciente de ti mismo, de que al final estás tú solo llevando las riendas de tu propia vida. Y, y claro, o sea, Y bueno, y que eres tú el que toma las decisiones, ¿no? exacto, No hay ya, nadie que las tome por ti ni que te vaya a sacar las castañas del fuego, exacto, exacto. en ese sentido. Pues, ¿qué más tienes, hermano? ¿Qué Yo más? creo ¿Quieres que, pasar ya a la siguiente? sí, yo creo que no puedo decirte mucho más de esto. Bueno, para añadir un poquito, Sí, bueno, dime. voy a enlazarlo con lo que has dicho de la experiencia, ¿no? Que se habla de Sí, la experiencia, de que el sufrimiento o el dolor te puede aportar esa experiencia, ese aprendizaje. Y aquí va la pregunta. ¿Tú crees que el sufrimiento es algo que hay que evitar o en cierta medida lo consideras necesario? algo que hay que evitar Mm, o es necesario. en cierta medida. Claro, Yo también te quiero dar mi respuesta a esta pregunta, pero cuando acabes tú primero. vale. Em, yo creo que ambos son necesarios, ¿vale? ¿Tú qué opinas? ¿Ambos son necesarios o no? El sufrimiento, Sí. yo, bueno, O sí, sea, es necesario sentirlo y evadirlo. para mí es clave diferenciar entre dolor y sufrimiento, porque son dos cosas distintas. Para mí, mi forma de verlo, yo creo que el dolor es inevitable, ¿vale? Es algo que hay que aceptar y hay que buscar una lección y sacar de ello algo en claro, un crecimiento, un desarrollo, una lección. Claro, En cambio, yo pienso que el sufrimiento es una elección. Yo pienso que las personas elegimos sufrir. Pensamos, ese estado en el que estás sufriendo, en el que te sientes una víctima, estás padeciendo, yo creo que eso es una elección. A lo sí, mejor no siempre es una elección consciente. A lo mejor a veces no tienes más herramientas claro. y no sabes gestionarlo. Pero el estar en esa posición de estoy sufriendo, estoy padeciendo, soy una víctima de la vida, para mí eso es una elección que hacemos nosotros. Sí. Y para mí el que elige sufrir es porque no elige aprender. Yo más o menos iba a tirar ahí, por Mm, ahí también. Hay que saber diferenciar porque muchas veces se puede sufrir sin dolor, que es una cosa curiosa porque tú puedes saber lo que está pasando, pero realmente, o sea, lo que puede pasar, o lo que está pasando, claro, sí, pero realmente no es algo que te perturbe al día a día, es algo que vas dejando, claro. ¿sabes? Entonces se convierte en dolor en el momento en que pasa y dices, ya sabía que iba a pasar. Mm, Igualmente, eh, es necesario el sufrimiento, en cierta medida. en cierta medida. Sí, porque al final, como he dicho un poco antes, no deja de ser uno de los mayores maestros. Mm, Más que nada porque es muy crudo, es muy sincero. sí, es Normalmente muy real. es muy real. Normalmente la sensación, o sea, las, las situaciones en las cuales te ves envuelto de ese sufrimiento, de ese dolor que se puede manifestar tanto a nivel físico como mental, Mm, siempre van ligadas de un aprendizaje. Otra cosa es sí. que tu mente esté puesta para poder aprender de ello o no. Sí, hay veces que no estás en el momento correcto, no estás canalizando esa sinergia, ¿no? Claro. Hay muchas situaciones de mi yo pasado, el Oscar de antes, que hemos hablado antes, de que ha tenido situaciones mucho peores de las que he estado sufriendo últimamente. Y para mí era como un lago oscuro que no podía salir de ahí, Mm, incluso alcanzando un poco estados depresivos. Y hoy en día me están pasando cosas peores, ¿sabes? mm. Y al final no me lo tomo tan mal. O sea, no me regocijo en ese sufrimiento, en ese dolor.
Sí, porque digamos que de alguna manera ya has hecho como un proceso de autoconocerte a ti mismo, aceptar ciertas cosas y digamos que has sentado unos cimientos, ¿no? Claro. Y a partir de esos cimientos es mucho más fácil, no deja de ser difícil, ¿no? Pero ya digamos que tienes un punto de partida, tienes un lugar desde el que comenzar. Que Mm. bueno, con todo esto no quiero, con la opinión que he dado, no quiero tampoco, digamos, invalidar a la gente que está sufriendo, porque muchas veces lo que digo, no tienes las herramientas o la manera de salir de ahí Mm. y no ves otra opción, no ves una salida, pero siempre que tengas elección, siempre que puedas elegir, elige no sufrir, elige aprender, elige sacar una Exacto, lección. exacto. Esa es una conclusión a la que yo también quería llegar, porque cuando decimos de que es mejor evitarlo, en ocasiones Mm. no es que sea mejor evitarlo, es no, no sobre como, como sobredolerte demasiado. Es decir, Sí, bueno, coger ese sufrimiento y no dejar que te afecte, o sea, que sí, te afecte más de la cuenta. sí, O digamos, sea, no bañarte en esos exacto, no sentimientos y tal. bañarte en eso. Más que Mm. nada, porque al final ese sufrimiento va bien, como estamos diciendo, pero llega un momento en el cual te hace más mal que bien. Yo creo que también es necesario a nivel de que es necesario tener un entendimiento, saber un poco lo que es el sufrimiento, más allá de una emoción que te recorre el cuerpo. En plan, entender un poco el qué es, que tiene un porqué y que tiene un porqué y tiene una salida, lleva hacia un lugar, ¿no? Claro. Así que bueno, mira, antes de seguir, dame un Sí, momento porque me está deslumbrando el sol, voy a ir a bajar la persiana un sí, poco. bueno. Yo voy a mirar un poco los pelos que llevo ahora mismo. Pues llevo unas melenas de Leónides. Bueno, deberíamos avisar de que han habido pequeños problemas Hemos técnicos, ¿no? tenido problemas técnicos, ¿vale? Sí. No, vosotros no veis cómo tenemos montado el setup, pero esto es lo más casero, lo más ortopédico y lo más cutre que os podéis imaginar. Pero mientras funciona, whatever works, ¿no? Pero a la vez muy sincero, Muy sincero, muy humano, humilde también muy humilde, sí, sí. y con esencia. Con mucha esencia. Al final no deja de ser una charla, ¿no? Exacto. Aunque con el tiempo nos gustaría, eso, sobre todo a nivel de setup y de periféricos, mejorar un poco las calidades, ¿no? Mejorar un Sí, poco la producción. Al mismo tiempo queremos mantener esa esencia de charla claro. que podrías tener en un bar tranquilamente O con tus sea, amigos. lo único que cambiará será un poco quizás la calidad, pero al final vamos a mantener esa esencia, que es lo que Así es. queremos. Así que, Bueno, ¿por dónde íbamos, vamos a hermano? proseguir que nos desviamos por las ramas. Sí, que se ha quedado la última pregunta y al final le hemos respondido bien, ¿no? Sí, yo creo O que sea, yo hemos creo, dejado un poco cerrada, ¿no? Me esperaba que la cerremos sí, para irme a hacer el a que hacer el te estaba sol. dando todo el astro rey en la cara, Sí, ¿no? me estaba dando el sol en todo el ojo. Es que te estaba viendo, eras una luz tú ahora O mismo, sea, eras un reflejo de... parecía que estaba Jesucristo Sí, delante tuyo, ¿no? realmente sí. Bueno, prosigamos. Vale. ¿Qué pregunta tienes por ahí, Uf, hermano? tengo varias, ¿eh? ¿Tienes Mira, varias? Echa voy a más. tirar por algo un poco más... ¿Cuántos te he hecho? ¿Te he hecho tres ya, puede ser? ¿O dos? Puede Creo que te he ser. hecho tres ya. Tres, sí. Vale, voy a mirar Igualmente, luego igual, si tenemos tiempo, más, ¿no? Porque Sí, me está gustando mucho esta dinámica. voy a mirar de tirarte alguna que tenga charla, de la que pues, se pueda tirar del hilo, ¿no? Venga, va, dale caña. Vamos a ver. Mira, ¿hay algo que creas que la gente joven hoy en día entiende mejor que las generaciones pasadas? Uy, hermano. No te va el micro, ¿eh? Fuck, cago en la hostia. Pero lo peor es que no sé desde qué momento. Pues eso puede ser. ¿Hola? Pues ahora ya está. Vale. Pero, ¿quieres revisar a ver desde qué momento volvemos a empezar? Bueno, como la charla que hemos tenido tampoco es... Si se ha perdido un poco de ahí, pues lo dejo fuera y ya está, ¿no? Sí, no pasa nada. Volvemos a la pregunta Es que directamente y estamos ya teniendo está. un poco de Sí, problemas, hay pero problemas técnicos, vamos a dejarlo ahí, la eh, eh, verdad. al final, y te voy a ser sincero, vamos a hacer gafes con nuestros productores, a nuestros técnicos. Sí. Primero Valentino que nos dejó el asunto y ahora el Rafael que parece que no está muy atento. No está haciendo nada, Rafael, tengo que ir a hacerlo yo todo, me parece increíble, La ¿verdad? verdad es que está yendo a hacer tú todo el rato, pero bueno. No sé, está aquí de espectador, está aquí para verlo en primicia, porque no sé para otra cosa. Exacto, sí, sí. Tendrás por ahí un mechero, Hombre, pues claro, por favor. que con toda esta parafernalia me ha dejado el mío por ahí. No te lo va a dar picado el Rafael, ¿eh? Rafael, ¿lo tienes tú? Mira, al final voy a dejar de llamarle No lo Rafael tienes.
Rafa, El Rafa. hasta aquí, ¿eh? Mm. Bueno, prosigamos, a ver. No sé, me parece. Llevamos creo que 2 o 3, sí. Me parece que llevamos tres. 3, pues Vale, venga, vamos a darle. te voy a hacer esta pregunta. ¿Hay algo que creas que la gente joven hoy en día entiende mejor que las generaciones pasadas? Wow, vale. A ver, la respuesta fácil y rápida, obviamente, la tecnología, Sí, ¿no? pero yo también me refiero a algo más, Pero, no algo tan exacto, material, sino algo más... exacto, vamos a ir más allí. Mm, Claro, porque muchos sí. Es típico el comentario de decir, te falta una mili, mm. ¿no? o, o comentarios así de. Claro, es que la vida de antes hay que entender un poco el contexto social que había antes. Mm. Era un poco más precario, era un poco más rápido. Los jóvenes como tú y yo. eh, Menos oportunidades. eso es es que ese es un tema muy interesante, porque el hecho de que nosotros tengamos un amplio abanico de oportunidades en todo, al final está creando un efecto contrario. Mm. Porque al final tú antes tenías oportunidades y al final ibas a por una. Pero ahora Sí. el tener tantas nos está como de alguna forma capando eh, eh, Sí, como que el tener esa mucho vía. donde elegir también hace que sea más difícil el momento de la elección, ¿no? Exacto. Entonces eso también hace que empezamos como a encaminar nuestra vida un poco más tarde, Mm. a dejar el nido, ¿no? Sí, Esa es otra. También el... No quiero tampoco meter mucho como vaya un país o no, pero sí que es verdad que a nivel de sociedad moral eh, la educación era muy diferente, mm, era un poquito más cercana en todo, mm, porque al final tenemos muchas cosas que nos distancian de nuestras familias, muchas distracciones. Es fácil ver hoy en día que en una reunión familiar, una cena de Nochenueva, hayan familias que la mayoría están con el móvil haciendo fotos y al final no se habla entre ellos. Hay muchas distracciones. ¿Qué podemos decir? Las nuevas generaciones entienden algo que las de antes no, o un poco mejor. o un poco mejor. Sí, yo diría que el tema de las emociones. Justo yo iba a decir lo mismo. Las, Iba a gen- decir exactamente lo mismo. las generaciones de hoy en día, pásame el flamijero, por favor, creo yo que somos más sensibles. Sí. No sabría darte una explicación, un porqué. Quizás sea un ciclo que se repite a lo largo del tiempo. Y porque tenemos más tiempo para pensar en ello también. Eso es verdad. Eso es verdad, porque antes la vida parecía, sí que es verdad que a día de hoy parece que se pasa muy rápido todo, Mm, ¿no? Pero es que antes también empezabas a encaminar tu vida mucho antes. mm. Buscabas rápidamente hacerte una familia. Por ejemplo, hay padres que se casaron con 20 años y a Sí, los 21 ya tenían su hijo o sí. hija, Mi madre, su por ejemplo, familia. se casó a los 17. Y entonces es un, es una mezcla de ambas cosas. Es una mezcla de falta de tiempo y también falta de acceso a algunos recursos que tenemos hoy en día. Porque hoy en día abres YouTube y si, bueno, si tienes tu algoritmo más o menos que tira por ese lado, te encontrarás vídeos de gente hablando de cosas Sí, bueno, siempre ha habido libros, ¿no? Aunque ahora están mucho más de moda los libros de autoayuda y los libros de este tipo. Entonces creo que tenemos mucho más recursos y en general se le da, como sociedad, se le da mucho más importancia a las emociones y a cómo nos sentimos. Y antes era un poco más, bueno, pues un poco más, se invalidaban un poco más incluso, ¿no? sí. No se le daba tiempo a contemplarlas y a observarlas y a desarrollar una inteligencia emocional porque estabas ocupado sobreviviendo Exacto. y no tenías otra opción. Sobre todo también creo que es por el tema del conocimiento. Cuando hablamos de sentimientos y de inteligencia emocional, antes era más duro por el hecho de que, lo que tú has dicho, no se le daba esa importancia, ¿no? Al final vivías un poco más al día por la precariedad de la sociedad o diferentes sucesos hechos que nos estaban pasando. Y hoy en día tenemos a tantas personas que les puede llegar esa información, porque antes quizás tú, si te querías informar sobre inteligencia emocional, aparte que igual te veían raro, dices, Eres un flojo", ¿no? Hablando un Sí, poco así. sí, no, claro.
Y bueno, siempre se ha Eh, dicho que los hombres tienen que aguantar, exacto, no se llora. Y esta idea de los hombres también lloran es algo un poco más moderno, es algo que es a más partir de moderno. ahora se lleva mucho más, pero digamos de toda la vida el hombre no puede llorar, el hombre tiene que ser fuerte. Exacto. El hombre tiene que ser fuerte porque tiene que demostrar unos valores. Mm. Pero yo creo que, y esto lo tengo bien claro desde pequeño, con una canción que me enseñó mi padre, de que al final los valientes son los que lloran con la cara descubierta, ¿sabes? Al final, el hecho de mostrar tus propias debilidades delante de la gente que se supone que son tus depredadores, y aún así eres valiente de mostrar tus debilidades, Mm. eso te hace mucho más fuerte y valiente que otra cosa. Sí que es verdad, retomando un poco lo que estaba hablando antes, de que antes, si tú te querías informar sobre todos estos temas, tenías que o acudir bien a una biblioteca, primero será no ser analfabeto, ¿sabes? Mm. Porque estamos hablando de que nuestros Sí. abuelos al principio sí que ya cogieron un poco la escuela, pero sus padres no. Mm. Sus padres no tenían, por así decirlo, una educación. Hay algunos que no sabían ni escribir, sabían leer, o sea, sabían hablar, Claro. pero ni leer ni escribir. Mm. Y Sí, que estudiar era un privilegio, básicamente. exacto, y hoy en día está muy normalizado. Todos nuestros niños, los que vemos por la calle, todos tienen una educación básica y primaria. Sí, la mayoría deberían saber leer y escribir. Exacto. Eh, entonces, el hecho de tener también esa conectividad, el mundo de Internet, el hecho de que si tú te interesas de algo lo puedes buscar, aunque las fuentes no sean del todo fiables. Sí, pero bueno, si tienes un poquito de criterio, que también es algo que se va desarrollando, digamos que puedes elegir con qué te convence, qué no te convence, con qué te quedas, con qué no te quedas. Exacto. Pero sí. También creo que es importante el hecho de los valores que van pasando de generación en generación. Y siempre se ha visto una especie de tendencia a, a que al final la generación siguiente sale opuesta a la que tiene encima, como con una especie de rebeldía natural. Mm. Yo, por ejemplo, mi abuelo, que me lo quiero mucho, es una persona que pese a haber estado en la época de la posguerra, ¿sabes? Ha vivido la época de Franco, es una persona con la mente muy abierta en cuanto a todos los temas y corrientes que están saliendo ahora mismo. Y él prioriza la felicidad y el entendimiento de uno mismo antes que los valores impuestos por la sociedad de aquel entonces. Mm. ¿Sabes? Cuando en la mili, pues en teoría, pues es eso, estás en un entorno militar, Mm. muchos hombres y al final la testosterona, que también hace muchas cosas, ¿sabes? No a nivel, o sea, no solo a nivel de nuestro físico, o Sí. sea, nos hacen actuar de alguna forma diferente, porque no dejamos de ser animales, al fin y Mm. al cabo, con mucho más intelecto y conocimiento que otros, Mm. excepto el pulpo. Pero sí que es verdad que hay gente que siempre ha tenido la mente un poco más abierta y ha sabido salir de eso. En cambio, eh, ¿ves? Yo he salido a mi abuelo, que soy una persona con mente abierta, Pero también pero se puede decir que un poco, que tu abuelo también era un poco una excepción porque no era la regla en esa generación, digamos. claro, Bueno, es lo que hablábamos un poco, al final era más la testosterona, ¿no? El hombre, tienes que ser exacto. varonil, tienes que ser un macho, tienes que mantener a tu familia, tienes que tirar para adelante. Sí, Esa forma siempre ha habido pensadores, ¿no? Siempre ha habido gente que busca más allá, que reflexiva, que piensa, pero no era la norma, no era lo no, habitual. no era lo habitual, claro. Porque si hablamos de normalidad, al final, ¿qué es lo normal? ¿No? O sea, Lo común, me lo refiero. común, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Vamos a La contestarla ahora. pregunta era que si hay algo que crees que las generaciones nuevas, los jóvenes de hoy en día, entienden mejor que, que las generaciones pasadas. Claro, yo creo que lo que entendemos mejor es el tema de socializar. Yo creo que somos más empáticos en Mm. general, ¿eh? O sea, no, obviamente hay como hubo, habrá excepciones. Sí que no tenemos tanto miedo en expresar nuestros sentimientos. Mm. Yo creo que al final ha habido un cambio y el exponerte, el abrirte, el enseñar tus sentimientos a los demás, al final no es tan tabú. De hecho, esta conexión que tenemos, llámale globalización o otro, sí que es verdad que trae muchos haters, pero también trae muchas personas que están en tu lugar o algo parecido y se Sí, sienten identificadas contigo y al final te ayudan también. Y de hecho hay gente
recurre a eso porque Mm, sabe que hay gente ahí fuera que no está en su entorno que le puede ayudar. mm. Pues muy buena respuesta. Muchas ¿Sí? gracias por tu respuesta porque ha sido A ti también por darle tanta muy importancia enriquecedora. también a todo este tema Es importante, es algo muy y importante. debatirla Y conmigo, es claro. importante también ver porque a veces se tiende a idealizar un poco las generaciones pasadas, ¿no? Como que todo era más sencillo, todo era mejor, Mm, pero ¿a qué precio? Era más sencillo, pero conocías mucho menos de ti mismo, de tus claro. emociones y tenías mucho menos tiempo para pararte a pensar en lo que de verdad importa, ¿sabes? Mm. Ahora hablamos de las generaciones pasadas porque al final nuestros padres están entre tiempos, ¿no? Sí que es verdad que ya tengas un padre mucho más mayor o menos, depende de con qué edad te tuvieron, ¿no? Pero sí que es verdad que al remitirnos a nuestros abuelos, que más o menos todos los tenemos, si por ejemplo tenemos una media de 20 a 30 años, más o menos nuestros abuelos tendrán la misma edad, por norma general, Sí, comúnmente. Entonces, si nos requerimos a ellos, sí que es verdad que cuántos les ha llegado la vejez y no se conocen del todo, han seguido siendo las mismas personas que son y siempre han llevado esa rabia de el no conocerse del todo, mm, porque al final eso se acumula y se enquista. El no poder tener una conversación sincera con otra persona por el qué dirán, ¿sabes? Eso antes no se podía mm. hacer. Antes tenías que tener un porte, tenías que dar una imagen. Entonces hay muchas cosas que te acabas callando y Sí, bueno, y también depende mucho de los ambientes, los entornos a los que también, vayas. obviamente. Muchos, quizá hoy no tanto, pero si te ibas a un bar, que esto también lo estoy diciendo un poco porque nosotros tampoco hemos vivido esa época, ¿no? Pero Claro, por lo que sabemos muchas veces es como, no, no te pongas a llorar, venga, tómate otra copa, venga, pasa esto. Ostras, claro, sí, claro. sí que tienes que pararte a llorar y darle un... Quiero decir, no puedes invalidar y olvídate de lo que sientes y ponte a beber, no sé. Sí, sí Es que es verdad. un poco por también la cultura que tenemos hoy en día, de mucho más, para bien o para mal, como has dicho tú, la sobreexposición, la exposición o la globalización hace que tengas más lugar a expresarte, pero al mismo tiempo te comparas inevitablemente, ¿no? Y te sientes a veces incluso sobreexpuesto, a nivel de que te puedes sentir juzgado por cualquier cosa, ¿no? Exacto. Y, y bueno, De hecho, te iba a abrir un paréntesis, una pequeña preguntita con este tema. por supuesto. ¿Has llorado alguna vez en público? Sí, sí, he llorado a veces en público. ¿Qué entorno era? ¿Era un bar, una Mira, tienda, la un...? última vez que lloré en público, recuerdo que me costó, o sea, me aguanté todo lo que pude para no llorar. Fue en mi clase, en una clase que estaba haciendo, del último curso que hice. Sí. Teníamos una profesora a la que queríamos un montón. Para mí esa mujer era un referente, era una mujer que me plantó de alguna manera una semilla en mí que se ha ido cultivando y que se ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Y es una persona a la que todavía a día de hoy admiro mucho. Y esa persona nos dejó, por motivos personales, nos dejó bueno, dejó ese trabajo y encontró otro nuevo. Y yo como que me generó hasta un duelo, en plan, pasé por un estado de duelo porque para mí era casi como una figura, una mujer muy protectora, muy maternal, ¿sabes? Y como que yo me motivaba mucho, ¿sabes? Y me generó un duelo el aceptar que ya no iba a poder compartir más nada con ella, ni iba a poder aprender más de ella. Un día decidió venir de visita a clase después de haberlo dejado y yo me rompí Mm, y no pude procesarlo porque, aparte de porque estaba pasando por una época más de vacío, de sentirme más vacío, no, como digo, no había procesado ese dolor, lo tenía ahí acumulado, lo tenía ahí claro. tragado y el verla de repente pues me rompió bastante. Y yo recuerdo que a pesar de que sé que, o sea, dentro de mí sé que no hay ningún problema en llorar en público, Ujú, de alguna manera yo me contenía y no quería llorar y me aguantaba y pedí salir fuera porque no quería que los demás me vieran vulnerable, claro. ¿sabes? Y al final es muy fácil decir, no, sí, puedes llorar en público, no pasa nada, pero cuando llega la hora de la verdad, digamos que tienes unos patrones aprendidos en tu cabeza, tienes una manera de actuar en tu cabeza que no es fácil Exacto. quitarse, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero sí, esa es la última vez que lloré en público, no hace tanto, no hace ni un año aún. Y, y lo recuerdo pues así, en plan, Sí que es verdad
que quizás fuese un poco más fácil porque el ambiente acompañaba. No eras el único que Sí, estaba sintiendo algo así. sí, pero era el único que se puso a llorar de esa manera, porque además tú me conoces, sabes que soy una persona muy emocional, soy una Sí, persona que siente de forma muy intensa, aunque no siempre lo exprese todo con palabras. Y además tampoco pienso que esa persona, habrá algún otro compañero que sí, pero no pienso que esa persona tuviera un significado tan potente para las otras personas como lo tenía para mí. Para mí yo creo que significaba mucho más, para otras era como una profesora más, una mujer que sí, mm, que les caía genial, que claro, les encantaba estar con ella y se pusieron tristes, pero no significaron tanto como significó para mí. Y por eso tampoco me sentí comprendido del todo, ¿sabes? No me ya. sentí comprendido del todo, pero bueno, al mismo tiempo, quiero decir, no culpo a nadie, cada uno tiene su forma de vivir las cosas, cada uno le pasa las cosas en un momento y las procesa en base al momento en el que está emocionalmente, y a mí me tocó en un momento vulnerable y reaccioné de esa manera, ¿no? Pero bueno, es algo al final natural Sí, el sentirse así. es que al final ese es el punto. Mm. Pues al final lo que nos diferencia un poco de ser un animal natural como cualquiera es el hecho de socializar como tal y el hecho de entender que socialmente podemos llorar en público también, Mm. creo. Yo la última vez que recuerdo llorar en público, hará casi un año, fue por motivos obviamente para llorar, porque fue en un Sí, funeral, y pero claro, no es lo mismo llorar en un funeral que es un ambiente hecho para básicamente que propicia eso, ¿no? Que sí. al final es muy natural el que cualquier persona pueda llorar ahí, Mm. a llorar quizás de repente en un bar cuando estás Que también me pasó. Ahora que justo lo he dicho y me estoy acordando, no hace un par de meses y me pasó por este tema, ¿no? Del tema Sí. de la pérdida que tuve. Bueno, yo estaba tranquilo y de repente, nada, cuatro cosillas que me vinieron a la mente que me hicieron recordar y me puse a llorar un poco. Y no se dio cuenta nadie tampoco, pero tampoco me importó. ¿Sabes? Que la gente me viese llorar. Sería, bueno, algo le pasará a este chico, ¿sabes? Y al final Mm. he trascendido un poco eso. Bueno, es importante sacar al menos una conclusión de todo eso, Claro. ¿no? Yo también, digamos, aunque en ese momento la experiencia de estar llorando en público fue como, ostras, hasta me dio un poco de vergüenza, ¿no? Mm, Lo piensas en retrospectiva, lo piensas con la mente fría y me alegro de haberlo hecho porque al final también es bonito enseñar que somos vulnerables, que somos humanos y el tener la oportunidad de hacerlo, creo que muestra también que somos, que, pues eso, que somos personas que no somos máquinas claro. y que hay que procesar las emociones. ¿Cómo van tus preguntas? Nos queda una, si no me equivoco, hemos hecho cuatro, me falta una. Puede ser, pues lánzala. Estoy que no me decido porque tengo varias. Mira, esta la voy a descartar porque aunque sea buena, bueno, la voy a descartar, pero no la voy a borrar por lo que sea. Y estoy entre dos. Estoy entre dos. Mm, A mí me gustaría quizás una más breve. Más breve. Sí. Vale, O si no, a ver, si no se conteste ya está, me es igual. vale. ¿Qué tono tiene? ¿Más personal? Son ¿Más...? personales, es un ¿Sí? tono personal las dos. Pues Vale, venga. venga, te lo voy a lanzar sin pensar. ¿En qué momento crees que una persona se vuelve realmente adulta? ¡Wow! ¿En qué momento? Claro, porque yo creo que ese paso no entiende de edades. O Mm. sea, ¿en qué Es momento cierto que hay te gente, vuelves con tu permiso, adulto? hay gente Sí, que no ha madurado y tiene más de 30 y hay gente que exacto. ha pasado ya un proceso de madurez severa y todavía está en sus 20, entonces es algo bastante relativo. Claro, es muy relativo y de hecho la propia palabra adulto, claro, o sea, tiene su significado a nivel etimológico, simbólico, ¿no? Él es adulto. Se suele, Bueno, hablemos de lo que para ti significa ser adulto, claro, porque para cada persona puede tener un porque significado. es que se suele ligar a una persona que, bueno, que es de una Que es edad independiente, y es que independiente, sí. claro. Pero para mí, yo creo que ser una persona adulta es ser consecuente de tus propios actos
Mm, Es decir, yo me lo guiso, yo me lo como, mm. ¿vale? Sí, Mm, ser responsable con uno Ser mismo, ¿no? responsable con uno mismo, básicamente. Que bueno, sí, van de la mano, ¿no? Mm, Eh, claro, ¿en qué momento se vuelve una persona adulta? En el momento en que comprende que los actos que está haciendo le repercuten directamente a sí mismo. O sea, en el momento en que es consciente, porque cuando uno es niño, eh, normalmente está bastante cuidado por sus padres, pero si ese niño ha sido atacado de alguna forma y ha tenido que madurar, ser adulto antes de tiempo, es cuando abre los ojos de alguna forma simbólica y se da cuenta de que tiene que sobrevivir de alguna forma. Yo creo que, mira, cuando hay este tipo de preguntas complejas, me suelo remitir un poco siempre a, a de dónde venimos, a nuestros ancestros, ¿no? sí. Yo creo que cuando nosotros éramos primitivos, un, un Homo sapiens, por así decirlo, adulto, sería aquel que ya puede ser autosuficiente y se tiene que sacar las castañas del fuego. Es decir, que su propia vida depende del mismo. Mm, De que no va a estar su progenitor ahí para ayudarle a cazar mm. o para ayudarle a sobrevivir. Yo creo que eso se puede trasladar a hoy en día a eso. En plan, si tú tienes que sobrevivir de alguna forma, es siendo consecuente de tus propios actos. Mm. Hacerte la vida más fácil a ti mismo, incluso. Muy buena respuesta. ¿Sí? ¿Te gusta? Me ha gustado. ¿Tú piensas algo así también? Sí, yo pienso algo muy parecido. Honestamente, a mí no sabría exactamente decirte qué es lo que convierte a una persona en adulto, porque lo que decimos es un término muy relativo, pero coincido contigo en que es una persona que es capaz de sobrevivir por sí misma, tanto a nivel bueno, de supervivencia real, de Sí. mantenerte vivo, pagar tu alquiler, tus Vital, facturas, tanto a nivel vital como a nivel eh, personal y a nivel emocional, en plan, emocional, claro. saber sobrevivir en este mundo, en esta vida, saber sobrevivir a las diferentes cosas que te pueden pasar, a Claro. las distintas adversidades a las que te puedes enfrentar. Requiere adaptación, requiere muchas cosas. Y en el Claro. momento en el que puedes, digamos, que tienes las herramientas para llevar todo eso por ti mismo, yo Ujú. creo que es donde realmente empiezas a de verdad convertirte en un adulto. Pues, hermano, si quieres, A todo te esto lanzo. sigue eso grabando, ¿no? Sí, Perfecto. todo perfecto. Vale, vale. Si quieres, empezamos. Sí, es Por que supuesto. como el Rafa no está ahí, Sí, el no, el tío aquí Rafa enfrente, podría avisar si pasa algo, pero podría avisar, pero el no. Rafa prácticamente es un actor pagado Claro, que tenemos ahí. exacto. O sea que para tener algo de público, ¿no? Mm. Porque no hace nada. Eh, Vamos con mis preguntas, ¿no? Venga, va, estoy hasta nervioso. La primera parte del podcast de tus preguntas me ha encantado, ¿eh? O sea, Muchas gracias. Yo me lo he estado descartando algunas que decía, "Uf, esto me parece demasiado happy flower, me parece claro, demasiado. Pero creo que he dado con las correctas. Creo que es una charla que para el que la escuche le va a poder aportar algo, al menos seguro, una perspectiva distinta. diferente. Pues vamos a empezar un poco, no de golpe ahí con lo... Estoy preparado para lo que me quiera Sí, lanzar. Estoy un poquito nervioso, pero estoy preparado. no te preocupes, vamos a empezar un poco suaves. Quiero que me digas tres personajes o figuras, o sea, tres personajes famosos o figuras históricas con las cuales tendrías una charla. Con las cuales tendría Puedes una charla. revivirlas, ¿eh? ¡Wow! Si no están hoy en día... Uf. ¿Con quién te gustaría tener una charla? Mm, muy buena Y me haces pregunta. una breve descripción, en plan, pues esta persona por tal. Bueno, una persona con la que me gustaría charlar y me gustaría, más que nada, por escuchar su historia y porque me siento identificado con él, es el escritor Ernest Hemingway. Sí, Porque me gusta mucho ese, y me siento identificado con ese minimalismo emocional, esa capacidad de sentir un montón de manera muy intensa, pero ser capaz de expresarlo con pocas palabras y, digamos, dejarte ver la punta del iceberg, pero que entiendas todo realmente, ¿no? O que claro. puedas ver que hay esa profundidad. Y también por cómo ha vivido su vida, por la cantidad de aventuras que ha tenido. Bueno, Ernest estuvo tanto en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, estuvo en la Guerra Civil Española, fue reportero durante muchos En la años. Guerra Civil Española estuvo. Sí, estuvo en la Guerra Wow. Civil Española. Digamos que es una persona que empezó como periodista y Sí, hasta que empezó a ser escritor, digamos, pasó un buen trazo. Si no me equivoco, viene de una familia decente. Ahora no me recuerdo toda su historia, pero viene de una familia decente. Y luego sus últimos años de vida, digamos que estaba un poco
tenía un poco de la cabeza un poco desordenada, había vivido muchas cosas. Mm. Se dice que también tenía estrés postraumático y acabó terminando con su propia vida. Pero sus últimos años de retiro que tuvo en Cuba, que estuvo viviendo ahí en una cabaña, ostras, no sé, me gustaría ver cómo ha sido todo ese viaje, ¿no? Me parece un viaje como muy completo en el que ha podido aprender de todos lados y seguro que escuchándolo, además de leyéndolo, porque leyéndolo, digamos, también te das un poco, puedes percibir un poco todo ese viaje, ¿no? Al final, él cuenta también, cuenta sus historias a través de otros personajes y tal, y, y creo que me gustaría mucho aprender de él. ¿Te lo traerías al Me podcast? lo trae, Fua, sin Sí, duda, ¿no? sin duda, me traería Ah, el podcast. ¿quién más? Uf, Te quedan dos. me quedan dos. Mira, el segundo que me traería, aunque quizá hay gente que no lo conozca, es Enway Salah. ¿Sabes quién es Enway Salah? Obviamente sé quién es. Es un rapero español que lleva muchos años haciendo ya música y que tiene un alto recorrido. Y es una persona que es también capaz de ser un poco como, ¿cómo decirlo? Es capaz de hacer un muy buen reflejo de sí mismo y plasmar muchas cosas con pocas palabras, ¿no? Mm. Y es una persona, digamos, muy versátil a nivel de que, o sea, no a nivel de música que también, sino a nivel de sus formas de pensar, digamos, del tipo de ideas que te transmite y que te presenta, Sí. puede ir de un lado hasta otro, pero digamos que siempre se mantiene como fiel a sí mismo, ¿no? Y Mm. siempre se mantiene, y eso es algo que yo valoro mucho de la gente, porque es algo que se escucha, mantente fiel a ti mismo, pero ¿qué es realmente ser fiel a uno mismo, ¿no? Claro. Y, y bueno, porque también es un hombre que lo veo con mucha dignidad, ¿sabes? Que lo veo que, aunque habla de su sufrimiento y habla de las cosas, de sus vivencias y de las cosas que ha pasado mal, puedes notar que es una persona que no se deja ser derrotada, no deja que la vida termine de derrotarle del todo, ¿sabes? Claro. Siempre intenta encontrar algún lado para sacar fuerzas y para que no le derrote por completo la vida. Mm. ¿Y la tercera persona? Y si te tuviera que dar un tercero, no lo sé, No bro. hace falta, que lo digas, pero era por si tenías muchos, si se te ocurrían. Es que Si, me cuesta un poco ponerme a rebuscar y a elegir, pero... si estás contento Ah, con mira, estos ya tengo dos, a uno, ya dime. tengo a uno. Un cantante de country de los The años Country. 50 que se llamaba Hank Williams. Oh, vale, vale. Es una persona que vivió una vida corta, murió antes de los 30 Ajá. años si no me equivoco, por alcoholismo. Bueno, no sé si murió por el alcoholismo, pero tenía un alcoholismo muy grave. Sí, Y bueno, era lo normal también en aquella época del Wild West, ¿no? mm, Aunque eso no es tan alejado, pero sí es una época en la que se bebía un montón de alcohol, se iba mucho a las sí. tabernas, Se destilaba se mucho. destilaba mucho, sí, y se llevaba un estilo de vida muy, muy, muy diferente. Y es una persona que no sé decirte exactamente qué es lo que más me gustaría aprender de él, pero me gustaría escucharle simplemente, no sé, Mm. saber un poco qué es lo que ronda por esa mente y cómo, no sé, sus canciones son, digamos, digamos que a través de la voz, esos tonos de voz y ese cambio de melodías y esas notas, aunque son más minimalistas y la letra no dice tanto, te deja ver realmente todo el sentimiento que hay detrás y no sé. Para mí es una persona que también admiro mucho y que escuchar su música también me toca un lugar muy profundo de mi alma porque aunque sea sencillo, aunque esté borroso con tanto alcohol que tomaba, ¿no? Se nota que es auténtico, se nota que es Sí. real. Eso es lo que más me gusta a mí, lo real y lo auténtico. Siguiente pregunta. Venga, vamos a la Me ha siguiente. gustado mucho estos tres personajes que has traído, ¿eh? Es que no estaba preparado para esta pregunta. ¿No? Pues yo creo que para la siguiente tampoco. Así que prepárate, porque si vivieras tu vida desde fuera, narrada como una historia, ¿vale? Ponle Si la una escuchara, novela, sí. Vale. un libro, ¿vale? O incluso una película, ¿qué final le darías? Wow. ¿Qué final le daría? Sí. Pues, a ver, desde luego,
¿quién no le gustaría darle un final feliz, ¿no? A mí Claro. lo que más miedo me ha dado siempre desde crío es verme en mi vejez, verme solo, verme, pues eso, yo soy una persona cálida, yo soy una persona que necesita gente a su alrededor, Hogar. aunque también me gusta mucho ser solitario y estar en mis propias cosas y que me dejan a mi bola, al mismo tiempo necesito mucho de esa calidez humana y necesito mucho de esa compañía. Y sobre todo, lo que más lo que más me imagino, o sea, lo que más, digamos, me gustaría para ponerle un final, ponerle un cierre a mi historia, sería saber que al menos tengo gente a mi alrededor que me quiere de verdad y que he construido algo, ¿sabes? Sí, Que he construido algo, que no digamos que me he propuesto mis metas, que he conseguido todos los logros que tenía, no, porque al final las metas, los objetivos, los sueños pueden cambiar, pueden variar y puede lo que te parecía muy importante de crío dejar de parecerte tan importante de mayor, pero sin duda el haber construido algo de valor, algo que yo sepa que vale la pena. Un claro. hogar, una familia, no sé. Qué bueno. La verdad es que yo cuando estaba preguntando, o sea, porque la mayoría de las preguntas que tengo aquí para ti, me las he propuesto yo un poco para mí. Claro. Y sí que es verdad que qué final le daría. Lo primero que se me pasó es darle un plot twist a mi vida, ¿no? Típico, porque siempre te quedas con la gente. Mm, Pero al final, siendo sincero, eh, yo busco haber llegado al final de mi camino siendo auténtico conmigo mismo. mm. Todavía no lo sé, Sí, porque hoy te podría decir que quiero algo, quiero A, quiero B, sí. pero hasta que no llegue ahí, Mm, hasta que no vea, no mire, no eche la vista atrás y vea todo el camino que he hecho, no sabré decirte. mm, Así que quizás sea una película, un libro con final abierto. mm. Yo honestamente estaría más... lo que más me llenaría es haber conseguido ser la versión que quiero ser de mí mismo, haber Ujú. conseguido, o sea, más que conseguir llegar a una versión idealizada de mí mismo, sino estar realmente contento y orgulloso de quién soy. Al día de hoy lo estoy, pero aún me queda mucha vida por delante, aún no sé lo que me depara el futuro, entonces no sé si lo voy a estar dentro de unos años, quiero creer que sí, ¿no? Pero el mantener esa sensación de estar contento con uno mismo, de estar orgulloso, de sentirte tranquilo, de sentir, ostras, he hecho lo que estaba por mi mano, ¿sabes? He hecho lo que me tocaba, he hecho mi parte. Y lo que no era mi parte, pues está fuera de mi control. ¿Tienes mechero por ahí? Antes de Hombre, lanzarme la siguiente... pues sí, está por aquí, hermano. Prepárate, porque Vale, quiero que te pongas en situación, ¿vale? Te llega una carta confidencial a casa. Es decir, que si justamente viene el de correos y no estás en casa, vas a tener que ir a la oficina de correos porque solo la puedes recibir tú o alguien autorizado por ti, ¿no? vale, Es una carta muy importante. Llegas, dices, joder, si es importante a ver lo que es una factura, no, no sé lo que es. Pero bueno, la abres y es una carta de una agencia espacial, ¿vale? wow, Esta agencia espacial te está proponiendo eh, adiestrarte, ¿vale? Prepararte durante todo el tiempo que sea necesario para que tú estés preparado para ir en un viaje a Marte y quedarte un año allí, vale, ya sea explorando, haciendo experimentos o incluso colonizando el planeta. ok. ¿Aceptarías? Uf. Em, no sabré decirte si aceptaría así de primeras, pero porque supongo que, joder, es un viaje, es un paso a dar importante que hay que tomarse un tiempo para pensar y para elaborar, pero lo que sí te puedo decir un poco es los pros y los contras que vería ya de primeras, ¿no? Dime. Los pros, que seguramente ganaría mucho dinero y a ver, el dinero lo estemos hablando más en privado hace tiempo, hace poquito, Sí. de lo que significaba el dinero para cada uno. Y para mí, el dinero, más que ansiarlo, porque busque una felicidad de ello, busco esa tranquilidad de no tener que preocuparme por ello. Y si la oferta fuera muy buena y sé que con ese dinero puede el dinero dejar de ser una preocupación Ujú. por un largo tiempo o por el resto de mi vida, Dejaría de ser una pues eso sería preocupación. un pro muy grande y probablemente estaría dispuesto a hacer el sacrificio a pesar de los contras. Otro pro,
pues la aventura. Yo soy una persona que le encanta llenarse de experiencias, que le encanta vivir. Sí, Desde que realmente disfruto de estar vivo, me encanta llenarme de experiencias, de momentos, de conocer gente, de conocer lugares y, y me encantaría el tener la oportunidad de vivir una aventura además única, una aventura que muy poquita gente tiene la oportunidad de vivir y me gustaría mucho por ese sentido. de hecho serías pionero, Sería famoso. pionero, sería famoso, sí, sí. Aunque bueno, eso de la fama quizá estaría dentro de los contras, ¿no? Porque a mí la fama me Claro, asusta un poco. Pero, pero yéndonos ya más a los contras, aunque sea un año y es soportable, como te he dicho en la respuesta de antes, yo soy una persona familiar que necesita bastante esa cercanía, de ese claro. contacto. Y además, digamos, no me gustaría, si hay algún evento importante en mi familia, pues perdérmelo por estar ahí. Me sentiría incluso un poco egoísta, ¿no? Aunque no está mal ser egoísta al final, creo, pero bueno, se me sentiría un poco, digamos, mal de perderme algún evento importante sin entrar en detalles tampoco, porque no quiero meterme muy a lo personal, pero de perderme a algún suceso importante en mi familia del que luego me vaya a arrepentir, ¿sabes? Del que luego digas, Hmm. ostras, no he podido estar ahí cuando pasó, ¿sabes? Y bueno, Hay un factor que quizás estás pasando por alto y es el hecho de que no es 100% de posibilidades de que vuelvas. Quizás el viaje salga mal, ya, quizás te quedes allí y no puedas volver. Eso asusta mucho, sí, pero ¿te arriesgarías? no lo sé. Honestamente, eh, el yo de ahora, o sea, el yo de ahora, si me imagino en un futuro con una familia, con unos hijos, quizá te diga que no. Pero el yo de ahora, que no tiene esas responsabilidades, que no tiene todo eso, sí que tengo a mis padres, ¿no? Pero el yo de ahora creo que sí que lo haría. Porque es un año, contando esperando que vaya a volver y que no me vaya a morir y a convertirme en chatarra espacial. El yo de ahora creo que sí que se aventuraría y que sí que tomaría la oportunidad y se iría ahí a vivir la aventura, como he dicho, ¿no? Sí, ¿no? Un poco a la aventura, a lo Mm, que surja. A lo que surja. Por cierto, ¿vosotros iríais a Marte? Dejadlo en los comentarios. Me gusta, me gusta. Estamos empezando a hablar al público. Esto empieza a Hombre, tomarse. es que yo creo Esto que... empieza a parecerse profesional, de verdad, ¿eh? hombre, Ojito, eh, ojito, ¿eh? joder, vaya buena reflexión. Yo no iría. Tú no irías. No, yo creo que tengo demasiadas cosas por descubrir en este planeta todavía, la verdad. Mm, Pero sería una buena, o sea, claro, depende de la situación, ¿no? Claro, Como estamos hablando. O cuando tienes sea, la incertidumbre de puede que mueras y es real, claro, pero si tú supieras que vas a volver a salvo y que esas cosas que te quedan por descubrir las vas a poder descubrir cuando acabe ese año, aún así no irías. buah, es que, ¿cuántas cosas dejo aquí? ¿Sabes? Quizás si yo tenga lo suficiente dentro de mí para llevármelo allí, sabiendo que igual no puedo volver, igual sí que iría. Pero de momento yo creo que tengo tantas raíces aquí puestas, Mm, ¿sabes? Al final depende mucho de la mentalidad de la persona a mm, quien se lo propongan, ¿sabes? mm. Eh, vaya pregunta, ¿no? Vaya pregunta, sí. Me gusta que nuestras preguntas tienen un tono un poco o sea, están planteadas de forma bastante distinta. Sí, Digamos, tú me estás planteando también un poco escenarios hipotéticos, pero al final también llevan a lo personal, ¿no? A la reflexión personal y al final llevan un poco a lo mismo. Y mola que haya también un sí, poco esa diversidad y también demuestra que no nos hemos puesto de acuerdo ni no lo hemos preparado, que cada uno por casualidad hemos exacto. decidido, porque o sea, hoy veníamos a hablar de videojuegos y tal, Sí, pero y de hecho del tucán rosado sí, también. del tucán rosado y de la foca leopardo. Sí. Pero ha surgido esto y Y mira, y el no Rafa. se ha ido, no sé, ¿Se ha pirado el Rafa? Bueno, no sé, íbamos a hablar de... Bueno, que hemos hablado de Rafa, pero es que ahora no sé dónde está. no lo Bueno, sé. nos dejan tirados, tío. La próxima vez venimos al podcast sin nadie. Bueno, no, Venimos no sin lo nadie. sé, ¿eh? Igual, A lo igual, mejor encontramos uno mejor, no lo sé. claro, ya buscaremos a Ya, alguien mejor. ya buscaremos a ver qué Eh, encontramos. pues sí, sí, sí. Me gusta, la verdad. Te voy a lanzar ya directamente la siguiente pregunta. Eh, bueno, ¿qué quieras? O sea, ¿quieres que sea más personal, más Lo que seria? quieras. Vale. Después de lo que me has tirado ya, Vale, hermano. Opinión sincera, vale. ¿vale?
¿Qué piensas de la col de Bruselas con boniato? Mm, El boniato, la verdad es que es top, ¿vale? El boniato al horno, con un poquito de azúcar, meloso, con ese flambeado por fuera, Claro. es God, la verdad. Pero las coles de Bruselas no soy muy fan. Pues mira, No a mí no sé. me gusta el boniato, es demasiado dulce, tío. A mí me encanta. A Pues mí el y boniato la me encanta. textura está como entre una patata hecha fruta y no sé. Para mí son dos cosas que no entiendo por qué las tienes que mezclar. Quiero Ya, decir, hay ya, platos que yo no entiendo por qué existen. Pero bueno, no, yo tampoco. Y aparte, bueno, a ver, la col de Bruselas, una coliflor pequeñita, ya. es como, en lugar de comerte un pepino, un pepinillo. ¿Para qué tienes que mezclar las dos cosas si te la puedes comer por separado Claro, tranquilamente? No lo sé. y aparte la col de Bruselas como que Ya. no tiene mucho protagonismo, ¿no? No. En este plato. Siguiente pregunta, hermano. Vale. Vamos ahí. ¿Cuál crees que es para ti el mayor desafío del ser humano? Hmm. El mayor desafío del ser humano Sí. a nivel personal o sea, a nivel de intrapersonal, a nivel de... Claro, en general, o sea, tú piensas que igual para una persona el mayor desafío es subir al Everest, pero Hmm. para ti no, porque te da igual. En general, Si hablamos de desafíos como un hecho, un suceso al que te vas a tener que enfrentar en tu vida, sí, yo creo que puede ser probablemente al más común y al que mayoría de hombres se enfrentan, probablemente sea el ser padre. El hecho de ser padre probablemente sea el mayor desafío al que se puede enfrentar un hombre, el hombre promedio, el hombre claro, que no hace alpinismo, que no es sí, bueno, que no vive una vida extrema, ¿no? Porque yo qué sé, puedes decir, el holocausto, vale, sí, coño, pero el holocausto es una parte de la población general la que la vive y durante una época en concreta. Pero si hablamos de algo que, por norma general, la mayoría de hombres deben sí, enfrentar en su vida, yo creo que el ser padre es un reto que hasta que no lo tienes delante, porque vale, sí, no solo implica el darle, y yo que he trabajado y he estudiado de esto, ahora lo entiendo mejor, o sea, el darle una buena educación a tu hijo no es tan fácil como parece, y el transmitirle unos buenos valores y el tratar de encaminarlo por el lado correcto, a pesar de que hay un montón de cosas que escapan a tu control, como sus amistades, su entorno y todo eso, ujú, el tratar de hacer lo que tú puedas por darle una buena educación, pero de verdad, no solo en convertirle en una persona trabajadora, sino en darle unos valores, unas herramientas para enfrentarse a la vida. Yo creo que es un reto, es un desafío que muchos hombres no están preparados para enfrentar. Y bueno, y está demostrado, ¿no? Que muchos padres, pues, no han digamos, no han tenido el mejor papel del mundo, ¿no? Quiero decir, hay situaciones y situaciones ujú, y creo que el ser padre es un reto que está infravalorado, que yo creo que lo digo sin haberlo vivido, pero hasta que no llegas al momento en el que tienes ahí un hijo y dices, wow, ahora realmente tengo que, o sea, ahora esto realmente depende de mí, el que este claro. chico no solo que sobreviva y que coma, sino que crezca en un buen entorno y que aprenda bien y que tal, ostras, para mí es, Incluso que dejas de parte tu propia vida y claro, empiezas a vivir para esa nueva vida, ¿no? Que acabas de engendrar. y eso también es una parte difícil del ser padre, que tu vida entera no gire alrededor de tus hijos y Exacto. seguir teniendo tus cosas y seguir teniendo digamos, tus objetivos, hobbies y algo de tiempo para ti, ¿no? Ostras, es también difícil el saber, el llegar a eso, ¿no? Al tener unos hijos y que no gire toda tu vida en torno a ellos. Claro. Y por terminar de Dime, dime. responderte, Claro, claro. a nivel más intrapersonal, a nivel de algo más de lo que nos enfrentamos, a De una nivel forma de más egoísta, quizás. emociones, a nivel de tal, O sea, creo mirando que para ti, ¿no? sí, mirando para uno mismo, yo creo que es el encontrar la manera de enfrentarte a tus miedos. Encontrar la manera Wow. de enfrentarte a tus miedos, Vale. porque no hay una sola manera. Cada persona puede elegir una manera de enfrentarse a bueno, puede encontrar la manera de enfrentarse a sus miedos que mejor se adapte a él. Sí. Y encontrar la manera de que el miedo no te frene, de que el miedo no sea un obstáculo para permitirte seguir avanzando, no es fácil, no es fácil. Y te tienes que chocar muchas veces, te tienes que dar con un canto en el diente muchas veces y tienes
que caer hondo para realmente encontrar la manera. Y bueno, y es que hay mucha gente que no sabe enfrentarse a sus miedos y que ya está en la tercera edad y que no Claro, sabe enfrentarse sí, a sí, sus miedos y que deja que esos miedos tomen decisiones por él. exacto, que lleven las riendas de su vida. Claro, el ¿Cuán- aprender a enfrentarte a tus miedos y a no dejar que decidan por ti, yo creo que es un reto, es verdaderamente un Porque, reto y es el reto más difícil al que yo me he enfrentado hasta ahora, la verdad. claro, o sea, porque cuántas oportunidades se han perdido por miedo. O sea, cuántos caminos si existen los multiversos te ¿Cuántos hubies... trenes has dejado pasar por miedo? Exacto. ¿Cuántos caminos has cortado por ese miedo que te hubiesen llevado a un buen tesoro, a buen puerto, Mm. ¿no? Qué curioso. Y es verdad que hay mucha gente de la tercera edad, que esto lo podemos remitir a lo que estábamos hablando al principio del podcast, Sí, que por sociedad, por mantener una compostura, por tener miedo a dar un paso, mm, han perdido muchas oportunidades y se las llevan a la tumba. Pues, hermano, prepárate porque esta quizás sea una de las preguntas más difíciles de contestar, ¿vale? uf, vale, Quizás para ti es muy fácil, pero yo tuve mis serias dudas, vale. ¿vale? Si pudieras conocer la verdad absoluta sobre una sola cosa en el universo, la verdad absoluta, ¿vale? Mm, ¿Qué preguntarías? Es decir, tú haces una vale, pregunta y se te va a contestar si con la tuviera verdad. delante una fuente del saber infinito que tiene las respuestas a todos y pudiera hacerle una sola pregunta, ¿qué le haría? Exacto. ¡Wow! Es una pregunta que antes de este podcast, porque quería asegurarme de que la podía hacer, porque al final incluso puede llegar mucho tiempo, ¿no? Reflexionar. Hay gente que me ha dicho la cura del cáncer, por ejemplo, cosas Ya, así. ¿Qué hay después de la muerte? Hay que saber elegir. pues esa sería una buena pregunta, el que hay después de la muerte, Sí, aunque a pero mí honestamente no me preocupa tanto eso. y si quizás cuando tú sabes qué hay después de la muerte, te decepcionas y dices, es que ya no tiene sentido vivir? Porque quizás sea la muerte lo que te da el Sí. sentido a la vida, ¿sabes? Por eso hay que saber bien elegir la pregunta. Mm. Es muy buena pregunta, la verdad. No sabría, ahora mismo no sabría qué preguntar, pero Mira, yo llegué a la conclusión de, al final, llegar a una respuesta humilde, en plan, preguntar algo humilde, porque al final, si te pasas de listo, puedes preguntar algo que le quite la ilusión a tu vida, por querer mm, saberlo. Y al final, si sabes esa respuesta, ya no tiene sentido tu mm, vida. Entonces, yo me tiré, pero no quiero condicionar tu respuesta tampoco, ¿eh? mm. Ahora, a few moments later. Pues es que me lo tengo que pensar, y aunque tengamos que hacer un mini corte, me lo quiero pensar porque no quiero Claro, claro, responder rápido y tal. Uf, no lo sé, no lo sé. sin problema. Es una Es que buena hay pregunta. varias cosas. Yo soy bastante, en ese sentido, soy un poco egoísta y le preguntaría algo relacionado, no conmigo directamente, pero algo que sí me afecte mucho. Por ejemplo, una de las preguntas que siempre he tenido es si las personas realmente llegan en algún punto a conocerse por completo a sí mismas o si realmente nunca dejas de descubrir todo sobre ti mismo. Wow. Pero sería una buena pregunta, pero porque además tampoco me daría una respuesta exacta y Bueno, te la daría. pero a nivel de que no me llegaría a conocer a mí mismo a ese instante, digamos, no me resolvería, no me terminaría de conocer a mí mismo solo por hacer esa pregunta, sino que me daría una orientación de... Porque si lo piensas, ambas respuestas, tanto el sí como el no, tienen su parte positiva. Si sabes que sí, pues al menos sabes un poco dónde apuntar y O sabes sea, que el claro, camino del autoconocimiento lleva a algún sitio, pero al mismo tiempo el saber que no hay un final para eso y en que siempre puedes conocer algo más y siempre puedes aprender algo más, también de alguna manera motiva, ¿no? También exacto. motiva a su Lleva manera. a... Esto es una carrera sin fondo, así que voy Mm. a intentar abarcar lo máximo posible antes de irme. Eso sería una pregunta que podría hacer, pero yo creo que lo importante es hacer una pregunta
para la que estés preparado para la respuesta, ¿me explico? Si tú sabes Oh, que, vale. Claro, que claro. no estás preparado para todos los escenarios, para cualquier respuesta que puedas recibir, quizás que no deberías hacer esa pregunta, como dices tú, quizás Totalmente. te estropea un poco esa ilusión de vivir. Pero yo creo que es una pregunta para la que tienes que estar preparado para todos los posibles Claro, escenarios y para todas las posibles respuestas que te puedan dar. porque quizás para ti sea una pregunta súper importante y la respuesta te decepcione. Claro. Y encima te enfades, ¿no? En plan, pues Claro, vaya mierda de pregunta he hecho. sí. Pero claro, claro. Es que claro, teniendo que elegir solo una, yo creo que la que he dicho es bastante buena y a falta Es de muy encontrar una buena. mejor me quedaría con esa. Pero, pero no lo sé, hay un montón de cosas que me generan curiosidad. No sé, le preguntaría al final de One Piece. Buah, Le preguntaría al final de One el Piece. final de One Piece yo creo Sí. que... Aunque me lo estropee, aunque me dé spoiler, es que a lo mejor me muero antes de verlo. Claro, claro. Es que A lo estamos mejor en me esa muero antes de situación, verlo, ¿sabes? bro. Y Estamos en esa además, situación. ahora que lo van a sacar por temporadas, Claro, quizá nos tiramos otros 15 años hasta poder verlo. Bueno, claro, claro. Y yo quiero saberlo ya, hermano. sí, y es que ya llevo mucho tiempo ya con Llevamos esto. muchísimo. No sé, sí que disfruto de esa incertidumbre de tal, pero ¿Te imaginas que te dice, te lo voy a decir? El final de One Piece es los amigos que has hecho por el camino. Es una respuesta súper oh, cliché. no, No, no. es imposible, yo Es creo imposible. Yo creo que no que sea podría algo acabar así. así. No. Bien, Vale, a ver. ¿Cómo podemos decir esto? ¿por dónde nos hemos quedado? Estamos hablando del final de One Piece, ¿no? Sí. De Pero ¿a saber quién le tenemos que echar la culpa de esto? a Rafa, sin A duda a Rafa, Rafa, porque ¿no? está ahí de decoración, está ahí y no hace nada, bro. Yo no entiendo para qué te hemos Sí, no, o contratado, para sea, qué lo hemos pagado. porque tenemos el micro que sabíamos que nos podía dar algún fallito, pero que es que en cualquier momento nos podía brisar el Rafa y al Sí, final sí, no. está ahí el tío sentado y ya, como podéis ver, esto o sea, ha trascendido, ya no es Rafael, ahora es Rafa, Ahora ¿vale? Rafa. No estamos cabreados con él ya. Os, bueno, como habréis notado, en este podcast han habido varios problemas técnicos, han habido varios cortes y quizá en algunos, aunque eso también lo pondré al principio para que Claro, con alguna voz en off o con lo que sea, o con un texto. Pero habéis visto que hay problemas a nivel técnico, problemas del micrófono. Este micrófono a veces se desconecta y deja de grabar. Así que para el próximo tiraremos un poco de presupuesto de donde se pueda para que al menos estos problemas técnicos no estén y para también poder grabarnos desde un ángulo un poquito mejor. Así exacto. que nuestras sinceras disculpas por estos mini problemas técnicos, pero yo creo que en edición lo vamos a poder solventar bastante Sí, y, y que para la próxima edición va a ser un tema distinto, va a ser exacto. un poquito mejor. Y al final que también queremos ser sinceros con vosotros estamos empezando un poquito y Sí, lo estamos haciendo como queramos. No nos hemos preparado porque al principio queríamos ir probando y al final nos parece esto que es bastante natural porque tampoco queremos fingir un poquito ya, la cosa, ¿sabes? no queremos dar una imagen de... Sí, Exacto, o sea, queremos... No deja de ser un camino para claro, nosotros dos, al final queremos empezar poco a poco con lo que tenemos y poco a poco pues seguir avanzando y mejorando nuestra calidad, nuestras cositas, claro, que pero es parte del proceso, ¿no? es También. parte del proceso y bueno, al final lo que importa realmente es la charla, las cosas que hay Claro, aquí al y para final, nosotros también no queremos dejar que pierda este tono de charla informal, como ya hemos dicho varias veces, que sí, puedes tener en un bar. Y oye, también en un bar también hay fallos, también a veces el camarero tarda en traerte claro, a veces la birra, se te cae la a veces se copa. te cae la copa, a veces tienes que irte a mear, entonces Sí. es algo normal, pero bueno, vamos aprendiendo A veces te y vamos encuentras un mejorando. borracho, como el Rafa este, que no te hace ni puto caso y siempre te toca los cojones. Pero bueno, a ver, que... En fin, me En está fin, empezando a pecar ya el señor Rafa, tío. sí. Pero bueno, hermano, Bueno, yo ya... creo que podemos dar una conclusión por aquí, ¿no? Vamos a Sí, dejarlo por aquí. yo tenía la última pregunta. Ah, vale, pues sí. Pero si No, no, quieres... estoy preparado, estoy preparado. Es ¿Sí? que yo pensaba que eran cinco No, y he claro, contado cinco. has contado cinco, pero es que había una que... Que era doble o algo así, ¿no? No, era una un poco tonta, ¿no? La del Vale, boniato, la del boniato que... Bueno, vale, era pues para tíramela, tíramela. romper un poco el hielo. Estamos preparados. Pues te voy a proponer, es la típica pregunta de la isla, ¿vale? Pero Vale. le he dado una vuelta, ¿vale? Ah, ok. Eh, si tú te fueses a una isla desierta, ¿vale? O sea, te dicen que te tienes que ir a una isla desierta, ¿vale? Una semana. Ok, Entrarás un lunes y acabarás un domingo. vale. Solamente que hay unas cuantas cosas de por medio. Entrarás y te podrás llevar tres cosas, las que tú quieras, Ok, ¿vale? De hecho, tienes incluso un poco de magia y te puedes llevar, si quieres, un camión entero de comida, ¿vale? Pero
Vale, La conclusión, o sea, aquí va el punto de inflexión en el cual te va a hacer replantearte qué quieres llevarte. Porque tú vas a estar esa semana sabiendo que el domingo será tu último día de vida, ¿vale? Empezarás ese lunes y tendrás vale, los próximos 7 días para acabar tu vida. Porque sabes que el domingo a las 12 de la noche se acabará tu día, o sea, tu vida. vale. Em, bueno, teniendo en cuenta que... el otro lo llevo encima. Teniendo en cuenta que voy a morir ese mismo domingo, tampoco me preocuparía por llevarme muchas herramientas de supervivencia, porque al final mi tiempo es limitado y ya está decidido. Entonces, no diría un machete, un mechero para encender fuego. No, a Claro, ver, me traería... una de las cosas sería si me permites, como has dicho tú, pues una especie de lancha para comer, para tener comida para esos días y ya está, claro. y no tener que preocuparme de la comida. Una segunda cosa que me llevaría es, y esto va relacionado un poco con una necesidad humana de dejar algo, ¿no? Me gustaría llevarme Totalmente. una libreta con un lápiz e intentar de alguna manera, como yo pueda, aunque en una semana es difícil, ¿no? Pero intentar de alguna manera contar mi historia o las cosas que realmente para mí tienen valor, las cosas que realmente han importado y han significado mucho para mí, intentar escribir en esa libreta o en esos folios en blanco una especie de resumen, ¿no? De lo que ha sido mi historia y de lo que realmente ha significado, no simplemente estuve en Madrid, estuve en tal, no, es en plan hablar de lo que ha significado para mí cada cosa y tratar de dejar algo, ¿sabes? Como un epitafio. Como un epitafio. Al final yo creo que es algo que está intrínseco en nuestra naturaleza, como tener la necesidad de dejar algo, ¿sabes? De cuando te marches, dejar alguna huella, dejar algo de ti en este mundo. Y yo creo que eso saciaría bastante esa sensación. Y luego, si tuviera que elegir una tercera, me llevaría a alguna persona. No sé decirte a quién. Ahora, si tuviera que elegir a una, probablemente serías tú. O una persona con la que realmente pueda conectar y con la que pueda pasar esos últimos momentos de mi vida con una conexión humana real, con la que pueda sacar esta parte más profunda, más reflexiva mía y tratar de... Bueno, también me ayudaría a escribir un poco mi historia, ¿no? El tener esa segunda perspectiva y el tener como ya te digo, alguien con quien puedas darle lugar a tu mente, ¿sabes? Darle manga ancha a tu mente, una persona con la que puedas tener conversaciones profundas, como digo, y que te lleve que te nutra, ¿sabes? Algo nutritivo, Sí. aunque sepa que se va a acabar y sería un poco también egoísta por mi parte, porque esa persona me va a ver morir. O a lo mejor no, tampoco me has especificado si voy a morir en la misma isla o tal. Vas a morir allí, Pues sí. sí, esa persona me vería morir y sería un poco egoísta por mi parte. Pero oye, si puedo elegirlo, haría, la verdad. Llevarme una persona con la que pueda conectar, con la que pueda realmente tener una conexión, una vibra real, auténtica. Y no cuatro palabras oye, ¿cómo estás? Y tal, ¿sabes? Algo profundo. Pues yo agradezco mucho. Y yo creo que soy un buen sujeto porque tengo trascendido el sentimiento de la muerte. Entonces, si yo voy con el contexto de que sé que ese domingo voy a verte morir, no me prepararía. Dejaría que pasase. Y Ya, sé, aun sabiendo que el domingo será el último momento para verte en vida, estaría encantado de estar ahí. Así te lo que agradezco mucho, hermano. Ahora, cuando corten las cámaras, quizá nos ponemos a follar. Pero, puede ser, porque este tipo de cosas ya sabemos dónde llevan. No, claro. pero seriamente, también además me serviría para que te llevaras esa historia que he escrito y de alguna manera puedas hacerla llegar al mundo, ¿no? O hacerla llegar a mis seres cercanos Lo y haré. tal. Sí, sí. Pues muy Sí buena pasa, pregunta, espero que hermano. no pase, pero No, hombre, a ver, nunca quiero que me vean en esa situación. muy buena pregunta, ¿te ha Me gustado? ha gustado, me ha gustado, porque sí que es verdad que es la típica pregunta, pero con esa vuelta de que sabes que hay una fecha límite en la que vas a morir, le da un toque Claro, más... no te llevas cualquier cosa. Mm, Fíjate que, como te he dicho antes, para asegurarme de que eran buenas preguntas, se las he hecho a más personas antes de venir a este podcast. Y todas ellas han coincidido en llevarse una libreta o algo para dibujar y escribir.
Y precisamente por ese significado, el dejar algo escrito, el dejar un legado. Porque yo creo que al final, aunque tú no quieras dejar huella a nivel mundial, sí que la quieres dejar a nivel de tu pequeño imperio que has hecho durante toda tu vida, tus seres queridos, tu Como dejar alguna entorno. constancia de que has existido en este mundo, ¿sabes? Exacto. Y aunque al final no seas reconocido y no Mm. vaya a ir todo el mundo a tu tumba, eh, si transformas ese todo el mundo en tu mundo, que es con quien has estado viviendo, con quien has compartido momentos, tu familia, tus amigos, eh, es más que suficiente. Pues sí, Así que si quieres, luego vamos a la cama y lo que surja. y lo que surja. Pero tengo curiosidad. Dime. A este resto de personas que le has hecho la misma pregunta, Ujú. ¿alguna te ha dicho algo así interesante que se llevaría algo que digas, wow, esto que no haya dicho yo? Pues mira, la primera persona que se lo dije, que si estás viendo esto, hola Ainhoa, me dijo que se llevaría un generador de luz de electricidad, ¿vale? Un huerto y algo para escribir o dibujar. Y claro, estuvimos hablando y reflexionando sobre esas opciones y al final llegamos al punto en que Pero, ella es una persona muy integradora, en plan, en la sociedad. Y dice, ¿y si le pasa esto mismo a otra persona? Ya ah, no se tendría que llevar tantas cosas porque tendría luz, un ojito. huerto, Está bien pensado porque, claro, porque ya no está pensando tanto en ella, sino en lo que, más en en quien pueda venir general, después. claro. Es una manera muy bonita de Eso explicarlo, dice muy mucho, empática, ¿no? dice mucho de ella, sí, sí. Mm. Muy interesante. Claro, al principio cuando me lo has dicho digo, ostras, un generador. Si te llevas un huerto y una libreta, ¿para qué necesitas el generador? Pero claro, a lo mejor el que venga después se puede traer una red eléctrica de Claro, frente, ¿no? y al final poco a poco Sí, se va sí. montando ahí un super Pues, oye, me sitio gusta, es guapísimo. una forma más empática de verlo, menos. Yo Sí, soy bastante más egoísta en ese y si al sentido, yo pienso final, mucho más en mí, pero. ¿qué es lo suyo? Al final, si estás en tu lecho de muerte realmente, al final acabas pensando en ti. Y pocas son las personas que piensan en los demás aún estando a punto de morir. Y sí que es verdad que si todo el mundo fuese como ella, al final la tumba de la siguiente persona, después de muchas personas que han pasado por ahí, sería un lujo. Claro. Pero ¿y si le toca a alguien que no, que solamente quería una isla y no quería tanto lujo? Así que al final no podemos elegir. Al Sí, final porque yo creo también estás que, pensando en lo que tú querrías si, claro, si ha venido alguien antes que tú, pero claro, no sabes, o sea, estás basándolo un poco en tus deseos, en tus necesidades, no en las que pueda tener el siguiente, pero aún así, ostras, es una manera muy bonita de plantearlo, la verdad, me gusta. luego le hice la misma pregunta a un conocido nuestro, un buen amigo, y dice que se llevaría a, a Aristóteles, a Platón y a Leónidas. Ya sé quién es. Luego cambió Platón por no sé qué guerrero también. No sé, pone William Wallace o algo así. Muy típico de él, ¿no? Y se los llevaría simplemente para hablar con ellos y ya está. Ah, ¿cómo se llama, tío? A Kirk Douglas se A llamaría, Kirk Douglas, seguramente. muy seguramente. Pues bueno, hermano, Oye, Me estoy ha muy encantado, la contento. verdad. Estaba a punto de despedirme ya antes de esta pregunta porque yo pensaba que ya habías concluido, pero Sí, oye, me alegro de finalizar de con esto, finalizar ¿no? bien por todo lo alto. Micro sigue grabando, al menos esta Sí, parte ha quedado salvada. Y bueno, y ya está, poco más queda por decir, ¿no? sí, la verdad. Me ha gustado mucho cómo hemos reflexionado todo, Mm. cómo ha ido el podcast a pesar de los fallos técnicos por culpa de Rafa. Mira, ya no Y quiero ni hablar de él, me tiene tan cabreado que ya no yo quiero ni hablar tampoco de quiero él, hablar bro. de él, tío, la verdad. Os prometemos que en el siguiente podcast tendremos otra persona totalmente diferente. Alguien que valga la pena. Y a ver si Y se digna de salir en para cámara. el próximo podcast tenemos una idea muy chula, muy interesante, otro formato distinto. Es cierto, Y creo que va a gustar también. Creo que va a ser puede, chulo porque puede gustar. sí que es un poco más elaborado, un poquito más quizá guionizado, aunque no tanto, pero es una cosa que gusta mucho, que siempre mola. Y no quiero desvelar porque, a ver, aunque esto lo estamos grabando mucho antes de siquiera empezar a subir nada, Mm, aún así creo que más o menos lo subiremos en el orden en el que hemos ido grabando. sí, más o menos. Y para que también un poco se vea el progreso y la mejora y cómo Claro, hemos ido avanzando. Pero aún así no quiero desvelar porque creo que va a gustar, va a va a estar chulo. gustar. Y si no se hace en el siguiente, se hará, seguro. Se hará seguro, sí.
Pues bueno, Que hermano. también, oye, esto tanto el que tenemos la semana que viene como este que hemos hecho hoy, se pueden hacer más ediciones. Claro. Bueno, yo lo he disfrutado, que al final es lo que más Sí, importa, pero si además le gusta a nuestro público, por pequeño que sea, claro. pues es un plus, ¿no? Sí. Para seguir haciendo. Nos lo podéis dejar si queréis en comentarios y si no, lo vamos a hacer igual. Así que no es Like, broma. comentarios, suscribíos, Obviamente si tiene apoyo lo haremos. sí. Y sobre todo Y eso. si no, puede que también. Bueno, sí, porque al final es cosa Sí, nuestra, ¿no? ya veremos, Son ¿no? Lo que surja. lo que surja. Y ya Y está. ya, y Este ya está. momento perfecto ¡Buah! para cortar. ¡Guau! ¡Dios, Increíble. increíble! Increíble, bro.